Este es el anillo del futuro que cada vez utilizan más y más personas, pudiendo reemplazar a tu smartwatch o tu Apple Watch porque es realmente cómodo y esta segunda generación que he probado durante un mes viene con varias sorpresas inesperadas. Y es que como ya sabrás tenemos varios modelos muy interesantes en el mercado, de marcas como Oura, Ultrahuman, Amazfit y a las que ahora se ha sumado Samsung y estamos a la espera del Apple Ring. Pero mientras seguimos esperando hay una compañía china que lo está haciendo fenomenal y acaba de presentar la segunda generación de su anillo inteligente, el Rincon Gen 2, que por si no lo vistes tienes la review completa de la primera versión por aquí arriba y donde destacan varias novedades tan potentes como la reducción tanto del peso como del tamaño. Uno de los puntos que personalmente me parece más complicado conseguir en este tipo de dispositivos, ¿verdad? Donde os tengo que decir que se nota y mucho. Si lo comparamos con el Gen 1, tenemos que el nuevo modelo es 1 gramo más ligero que el modelo anterior, bajando hasta los 2 gramos, pero sobre todo es 1 milímetro menos grueso y 0,6 milímetros más estrecho. Y ya lo sé, me vas a decir, son iguales. Pues no. Te puedo asegurar que desde el primer momento que coges la nueva caja blanca del Gen 2, la abres, ves el anillo, la caja, el cable USB incluido y lo tocas, notas las diferencias. Pero si los ponemos frente a frente, son aún más claras. ¿No te parece? Por cierto, la talla de mi anillo es la 11, no tengo los dedos muy gordos, y pese a que el color dorado no es mi favorito, me gustaba más el plata que tengo en el Gen 1 o incluso el negro mate, os puedo decir que es mucho más cómodo de llevar en el día a día. Y es que esta review no es patrocinada y la marca no ha revisado el vídeo antes de publicarlo, así que únicamente cuento con tu apoyo. Por cierto, si buscas chollos y ofertas en este tipo de dispositivos, tienes que unirte a mi canal de Telegram ahora mismo, el link en la descripción. Vale, pero entonces la batería dura menos, ¿no? Pues todo lo contrario, la verdad es que es increíble que reduciendo el tamaño y el peso hayan conseguido aumentar la batería, incluso cuando han reducido la capacidad de esta. Y es que si en el modelo anterior ya contábamos con hasta 7 días de batería, duraban los 7, el cual era uno de los más top en el mercado, ahora en esta generación han conseguido aumentarla hasta los 10-12 días, consiguiendo el máximo de autonomía en la talla más grande del anillo gracias a un nuevo chip MCU y un algoritmo mejorado que consume muy poquito. Además, el estuche tiene su propia batería integrada que puedes cargar con el puerto USB-C y con el que vamos a tener hasta 150 días de autonomía en el anillo sin necesidad de volver a enchufarlo. Ya sé que hay smartwatches que duran eso y mucho más, pero ten en cuenta que esto es un anillo, que no pesa, que no te molesta para nada y que puedes dormir plácidamente con él. Porque a nivel personal te tengo que decir que no había usado anillos en mi vida, pero desde que probé la primera generación es un gadget que no me quito para nada. Me voy a la piscina, al mar, por cierto, te he dicho que es resistente al polvo y al agua, con resistencia IP68 hasta los 100 metros de profundidad. Brutal. Y lo mejor de todo es que en 30 días ni se me ha arañado, lo cual es una de mis preocupaciones siempre con un color así. Perfecto. ¿Y qué puedo medir con él? Pues al igual que en el modelo anterior, vas a tener sensores para medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, sí, podómetro de pasos para contar esos 10.000 pasos diarios, actividades deportivas, pero es que además ahora tienes la monitorización de la apnea del sueño. Como has escuchado, esta segunda generación del Rincon, junto con la aplicación oficial, es el primer anillo inteligente capaz de medir y monitorizar tu sueño con un 90,7 de precisión para identificar OSA, es decir, trastornos en el sueño que afectan a casi más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Yo no lo sabía. Gracias a la inteligencia artificial y el Deep Learning puedes activar esta función a través de la aplicación de Rincon, que es compatible para Android y para iOS y que te dejo los enlaces justo debajo en la descripción. Por cierto, ya que estás por ahí, si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un buen like y si quieres que llegue a más gente y te gustan los wearables, las cámaras y los smartwatches, no olvides suscribirte al canal.
Simplemente cuando te vayas a dormir vas a tener que dejar la app en modo de apnea, aceptando todos los permisos, y el micrófono del smartphone va a almacenar todos los datos de respiración y sonido para combinarlos con los del anillo, y por la mañana vas a tener un informe completo de cómo ha sido tu noche y tu sueño, detectando esos posibles trastornos en el sueño nocturno. Yo me he quedado alucinado. Dime en los comentarios qué te parece. Y ya que hemos mencionado la app, como te conté en la review del anterior modelo, que os dejo en la descripción, el anillo se sincroniza automáticamente vía Bluetooth. No necesitas meterlo en el estuche para la sincronización. Por cierto, una app que es 100% gratis, te lo repito, 100% gratuita, y que además no tienes que pagar ningún tipo de suscripción mensual, como puede ser en el Oura, que tienes que pagar 6 euros al mes para poder ver tus datos. Aquí, de nuevo, 100% gratis. Cuentas con notificaciones de salud, como pueden ser las pulsaciones elevadas, avisos de batería, recordatorios de sedentarismo, levántate de la silla, o recordatorios para que te pongas tu anillo. En la parte superior izquierda vamos a poder movernos y deslizarnos por todos los días que llevamos usando este anillo para comprobar los datos en ese momento, como pueden ser los pasos, el sueño, las pulsaciones o el estrés. Relájate. En la parte derecha tenemos de un vistazo el anillo, que si pulsamos nos indica la batería en porcentaje y, lo que más me gusta, los días y horas que me quedan hasta tener que cargarlo. Vas a tener en la parte inferior derecha un botón amarillo que te lleva a las actividades deportivas, donde puedes medir vía GPS, pero ojo, usando el smartphone en exteriores, pues caminatas, ciclismo o carrera, pero recuerda, necesitas el smartphone. En interiores únicamente te va a medir la carrera en cinta, tenlo en cuenta. Y por último, decirte que desde que activé mi anillo me ha llegado una actualización vía OTA, y que la marca va lanzando periódicamente muchas mejoras y nuevas funciones, y no deja morir sus productos. Porque el precio definitivo es algo que está un poco en el aire todavía, y es que la compañía se financió para el primer modelo a través de la plataforma Quickstarter, y para este segundo modelo van a repetir el proceso. Desde el día 1 de agosto hasta el 14 de septiembre, con lo que vas a conseguir el anillo por un precio asegurado de 199 euros, casi 80 euros más barato que el modelo Gen 1. Y también va a ser, según la marca, 100 euros más barato de lo que posiblemente sea el precio final del Gen 2, que va a ser de unos 299 dólares o euros a través de la página web o en Amazon, pero únicamente en Estados Unidos. Si echamos un vistazo a la competencia actual, el Oura tiene un precio de 329 euros más la suscripción que te he comentado mensual, y el Ultrahuman Ring Air de 349 dólares, por lo que estamos hablando que sigue siendo el modelo de anillo inteligente más económico del sector, y ahora con más funciones inteligentes en el mercado. Te dejo el enlace a la campaña y a la prerreserva del anillo Gen 2, que ahora mismo únicamente tienes que pagar $1, muy baratito. Y el cupón de descuento te lo dejo en mi canal de Telegram. En mi opinión, el Gen 2 nos ofrece muy buena relación calidad-precio y me parece perfecto para personas que quieran medir todo, que quieran tener toda esa información, pero que necesiten o bien quieran llevar algo más compacto y discreto que un reloj. Tanto para mujeres, pero para hombres, por supuesto, y así poder controlar el estado de tu salud y tu actividad diaria, así como el sueño y los posibles trastornos que tengas. Ahora os voy a dejar con la review del modelo de generación 1 de Rincon y nos vamos a ver pronto en el siguiente vídeo.